que es pura y exclusivamente la presentación es ante la subsecretaría o la Secretaría de Trabajo. ¿Estamos? El doctor Blanco, por supuesto que va a avanzar con la unidad, si no me equivoco, creo que ya están en la unidad 3. ¿Es así? Sí, doctor. Así es, Corríjanme, por favor, si me equivoco. así es, doctor. Está bien, doctor, es la 3. Perfecto, entonces tenemos que seguir avanzando rápidamente porque se nos viene el parcial y quiero que tengamos, si es posible, por lo menos una clase entre lo último que damos y el parcial, darnos la posibilidad de un repaso, una clase de repaso, como para poder estar bien a tiro, bien a punta para el examen. Marcelo, te notifico que a partir del 16 y hasta el 20 ya está notificado, pero me acaban de informar que del 16 al 20 todos los que nos escribieron por X motivo van a poder inscribirse y después no el viernes, a ver, díganme el calendario, que el viernes que viene, viernes 20. Así es. Así el 20, sería 20. Viernes 20 y viernes Bien, 27. entonces hasta el viernes 20 ustedes tienen la posibilidad de inscribirse. Lo que todavía no se inscribieron van a entrar como cualquier hijo de vecino sin ningún inconveniente y yo los voy a tener presente a partir del lunes en planilla. Me van a tirar una planilla nueva donde ahí ya aparecen automáticamente los que todavía no están inscritos. ¿Se entendió eso, chicos? Comprendido, gracias, doctor. Perfecto, listo. Entonces sigan participando. Esteban, se armó lo de Clorinda, la extensión. Cuando digo Clorinda me refiero a todas las extensiones, ¿eh? Ojo, que no lo tomen a mal, no lo tomen como que fuera sectorial la cuestión. Me refiero a la extensión áulica Clorinda. Se armó ya la cuestión de la reunión, de encontrarnos, de ver cómo hacemos. 27, viernes 27. Perfecto, ok, listo. Tomen nota entonces, extensión Clorinda, que nos vamos a juntar, vamos a hablar para tratar en lo posible. Yo quiero facilitarle las cosas respecto a lo que significa pura y exclusivamente el tema de lo que hace a gastos. Los chicos, tanto de Pinedo, Montecasero, Posada, Santo Tomé, sabrán que estoy de director en Clorinda, por lo tanto, viajo todos los jueves o los viernes a Clorinda, por lo tanto, ellos me tienen presente a mí allá y en ese orden de idea quería facilitarle algunas cuestiones respecto pura y exclusivamente, como le decía, a lo que hace el tema de gasto, no otra cosa ni nada distinto a lo que es la generalidad del grupo. ¿Se entiende eso, chicos? Para que no haya ningún tipo de malos entendidos. Bien, perfecto. ¿Algún tema en particular que quedó en el tintero que querrían preguntar de lo que ya se vio hasta ahora? Cosa de que yo lo pueda entender y también aclararles. Quiero que participen. Cristian, ¿ya tenés audio? ¿Ya estás habilitado? Sí, doctor. Bien, te quería preguntar, las dos primeras clases vos faltaste. Sí, falté. Bien, Desde la primera clase perfecto. me puedo tratar. No, no hay problema. Quería saber porque te tengo ausente, entonces como Sí. te vi que estabas conectado ahora, entonces quería confirmar eso en base a mi planilla. ¿Ok? Listo, listo, ningún problema. A ponerse las pilas y a tomar urgente todo lo atrasado como para poder ponerse al día. Chicos, les Sí, cedo doctor, la gracias. palabra. Preguntas con respecto a lo que hasta acá se vio, hasta lo que se habló tanto con el doctor Blanco como con Lucas o tal vez quizás con el doctor Repeto. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo lo que estamos avanzando? ¿Se sabe
que estamos hablando de procedimiento laboral y sobre todo en todo lo que hace al tema del Nordeste, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Sí, Rubén, te escucho. Sí, doctor. En virtud de que no hay otras preguntas, yo tengo una que se me generó una duda leyendo No te el escucho, intercambio papá. epistolar en el marco de Lula. Un poquito más fuerte, Rubén. Por favor. Sí, le pongo el particular, doctor. A ver, ¿Me escucha mejor ahora? ahora sí, ahora sí. Bien, doctor. Le decía, leyendo el manual de Tula respecto al intercambio epistolar, carta documento de hasta 30 palabras y más de 30. Sí, Habla de un distinto tratamiento, cuando es un TCL de hasta 30 palabras, dice, tiene tratamiento telegráfico, mientras que si supera las 30 palabras, tiene tratamiento postal. Y ahí radica mi pregunta. ¿Tratamiento telegráfico qué implica? Que la oficina de correo que recibe mi TCL llama a otra sucursal y la otra sucursal toma nota. levanta el ¿Me tono. escucha? Sí, seguí, pero levanta el tono. Sí. Bueno, la diferencia entre el tratamiento telegráfico y el tratamiento postal sería mi inquietud. Bien. Primero y principal, Entiendo que cuando termina la idea. Termina la idea. sí, el tratamiento postal entiendo que va el documento original, el que yo despacho, llega el papel físico al destinatario, ¿no? Ahora, el telegráfico sería, ¿cuál sería la diferencia entre el tratamiento telegráfico y el postal? Bien. A ver, primero y principal, Rubén, hay que aclarar una cuestión fundamental que pura y exclusivamente la diferencia o la distinción que vos estás haciendo referencia es pura y exclusivamente con respecto al TCL, no así la carta documento. ¿Ok? Sí, En la doctor, carta documento, en la carta documento vos tenés un formulario que inclusive podés completar el formulario y si querés seguir escribiendo y que sea lo mismo, le ponés a la carta documento, le ponés 1, al segundo formulario le pones 2 y con tal que pague, el correo te recibe y se manda como 1 y 2, por supuesto, siempre partiendo la hipótesis, chicos, de que son 3 copias por cada uno, 3 copias por cada uno, entonces a la primer 3 copias le podés poner 1, a la segunda 3 copias le podés poner 2 y carta documento corre como si nada. ¿Quedó claro eso? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien, Rubén. Ahora bien, Sí, acá el tema es la... bien, ahora tenemos que, nos trasladamos, hecha la salvedad, nos trasladamos a lo que significa el tema TCL. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder entender esta distinción que vos haces, Rubén, ahora, y la pregunta, y está muy bien que la hagas, es porque antes era el correo, era telegráfico. ¿Se acuerdan ustedes de esas películas? Los que son un poquito mayores se van a acordar de las películas del oeste de Estados Unidos y que había que hacer estilo telegráfico y había que ir golpeando el telégrafo para que la transmisión vaya al otro lado. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, el sistema antiguo nuestro de correo también era así, porque hay que entender que sobre todo en las zonas rurales, no llega el correo como nosotros querríamos y menos como es la actualidad. Entonces, ese era el telégrafo o la enmienda postal telegráfica. ¿Me seguís hasta ahí, Rubén? Hoy día con la modernización, hoy día con la modernización y con todos los nuevos sistemas, sobre todo informatizados, hemos avanzado de tal manera que ya se sustituye lo que es el telégrafo y permítanme
2 segundos porque tengo acá en mi escritorio, les voy a mostrar la distinción y la diferencia. Aguántenme y ya estoy. Acá estoy de vuelta con ustedes. Este es un formulario de TCL, si no me equivoco, dice telegrama, y ya no trae, ¿ven? ¿Ustedes pueden llegar a ver ahí? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Se ve Sí, perfecto. doctor. Bien, entonces, en este formulario, como es un formulario nuevo, ya no tiene todas las enmiendas que tenía anteriormente y también se los voy a enseñar porque tengo los formularios que anteriormente estaban sobre todo fichados con letras y números para identificar. Salió el Lo profesor, parece. cortaron, ¿Se fue el doctor. doctor? Profesor, parece. Perdió señal. Sí. Sí, porque dice que cambió el anfitrión, así que se fue el doctor. Hola chicos, ¿cómo están? Le habla Lucas. Hola, Estoy, doctor. Ah, Hola, doctor. estoy en ruta, pero me conecté justo para ver qué pasaba y veo que no está ningún docente conectado. ¿Qué pasó? Recién estaba dando Ah, el doctor, titular, fíjate pero se ya. le cortó internet y entonces Cuando, directamente conec- salió del Zoom. Cuando cuando se te conectó usted, se cortó el doctor. sí. claro, pasó la Le hizo a él excepción como. como aula 20. Bien, perfecto. Ahí me comunico con él entonces. Gracias. Ah, entonces lo sacó porque entró con aula 20 también. Claro, al entrar un Creo que sí. anfitrión nuevo Le salió sacó el al profesor. otro. Mm. Rubén, silencia tu micrófono, por favor.
corto. Chicos, ¿me escuchan de vuelta? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Doctor. Bien, 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 bien. Perdón, no sé qué pasó, pero me desconecté y como estoy solo, medio que me cuesta la cuestión de la nueva tecnología. Bueno, estamos hablando de lo que hace a la cuestión de lo que hace a telegramas telegráficos y lo que preguntaba Rubén en particular. Entonces, yo le había dicho y le había mostrado uno de los formularios nuevos de lo que hace al TCL que actualmente está en vigencia porque ya lo que hace al sentido del telégrafo o el telegráfico ya va en desuso por cuanto todo lo que hace a la cuestión de comunicación se haya actualizada, por lo tanto, lo que hace al telégrafo está quedando prácticamente sin función. Entonces, Rubén, te estoy queriendo mostrar un formulario. Miren ustedes este formulario de telegrama y mírenlo en este rincón. A ver, ¿lo pueden ver? Sí. Acá tiene unas iniciales. A ver, yo les voy a leer ZC. Acá, bien, en un ángulo, en un rincón. Más arriba. Ahí se ve. Ahí, doctor, ahí se ve. Ahí sí, doctor, se ve claro. ¿Se notan? Entonces, esto es lo que hacía la cuestión de la identificación de cuando se volcaba un telegrama telegráfico y a su vez para que se lo pueda transmitir al lugar de donde existía el otro telégrafo, del domicilio donde debería haber sido notificado o donde debía ser llevado el telegrama. ¿Se entiende, Rubén? Entonces, esas cuestiones son las que todavía en algunos formularios, tan y así, en esto que te estoy mostrando, tiene esa cuestión y hoy día prácticamente está zanjado porque ya con las comunicaciones actuales hace que la informatización haya hecho una gran mella y más que mella, nos haya dado conectividad en todos lados, entonces el correo oficial puede llegar por medios postales y por medio de formato papel. ¿Se entiende, Rubén? O sea, acá todavía no dejamos de la vieja usanza, pero que todavía que ya no se usa más el telégrafo. Por eso los formularios siempre van a tener esas iniciales, porque antes todavía desde el correo se escribía en papel y desde el correo se enviaba lo que se escribía en el papel al otro correo del otro telégrafo porque no había distribuidores y mucho menos. Nosotros tenemos que hacernos la idea, chicos, de que en zona rural, en zona de la impenetrable, por ejemplo en el Chaco, ¿cómo notificamos y cómo hacemos ese intercambio epistolar? Por ejemplo, en el hipotético caso de un peón rural, ¿se entiende? O de una ama de casa que quiere notificarle al patrón que no puede ir a trabajar por cuestiones de enfermedad o en su defecto que quiere romper la relación laboral. Entonces, esas cuestiones son las que estamos de a poco y la verdad muy avanzado con la informatización, es que se está dejando de lado. No sé si llego a cubrir lo que es tu duda, Rubén. Sí, doctor, perfectamente. Muchas gracias. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Algo más que
ya vieron, ya hablaron, hasta que el doctor Blanco se conecte. Yo voy a estar después, antes de que entre el doctor Repeto, voy a estar con ustedes. Así es que querría aprovechar al máximo. Sí, Mariel, te escucho. Buenas tardes, profesor. ¿Me escucha bien? Sí, sí, te escucho bien. No, tenía una duda sobre la clase, básicamente, de que la clase pasada se le cortó la conexión al doctor Repeto y no pudimos terminar la unidad 2. Sí. Mi duda es si vamos a terminar esta clase, la unidad 2, o ya vamos a arrancar con la unidad 3. No, madre. No dejamos nada suelto. Entonces el doctor Repeto va a retomar todo lo que hace la parte de Secretaría de Trabajo y todo el procedimiento de lo que es la unidad 2. Quedaremos en la práctica, quedaremos un poquito atrasados respecto a lo que hace el doctor Blanco, pero quédense tranquilos que vamos a llegar en la práctica parejo para el tema del parcial. Entonces, Perfecto. Hoy, si el doctor Repeto no tiene inconveniente, vamos a dar pura y exclusivamente la parte de Secretaría de Trabajo, la organización de la Secretaría de Trabajo, cómo funciona y todo lo que hace a la parte administrativa. Perfecto, gracias, doctor. Por favor, ningún problema. ¿Quién más tira y pegue? Así es que estamos todavía hasta que el doctor Blanco se conecte. Yo no tengo ningún inconveniente. Chicos, entre nosotros y con total confianza, hagan que el doctor Blanco, ni Lucas, ni el doctor Repeto estén conectados. ¿Están entendiendo lo que hace la cuestión de la materia? ¿Se están dando cuenta de qué estamos hablando y que esto es procedimiento, no es cuestión de fondo? Porque pregunto esto pura y exclusivamente porque me llamaron justamente desde la parte de comunicación en la facultad y me pidieron que hable sobre la cuestión de fondo, o sea, la cuestión de la reforma. Entonces, le digo, nosotros no hacemos cuestión de fondo porque eso es derecho de fondo, derecho de lo que significa la ley de contrato de trabajo y la modificación con la nueva ley. Nosotros hacemos procedimientos. Son dos cosas distintas. Por lo que eso es lo que yo quiero que de alguna forma se entienda rápidamente. Entonces, que tenemos que aplicar la ley de fondo sin lugar a dudas, porque la ley de contrato de trabajo es la ley madre, hoy la reforma, la ley de reforma, o la ley base, por decirlo así, pero nosotros tenemos que saber aplicarlo eso dentro del procedimiento. ¿Se entiende? O sea, cómo reclamar el trabajador o cómo defenderse el empleador ante un reclamo del trabajador. Esa es la cuestión de forma y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso le decía yo a la gente de prensa, nosotros no hacemos derecho de fondo, nosotros lo que hacemos es derecho. Se cortó, ¿no? Posible plasmarlo, Doctor, correrlo a se le usted. congeló otra vez un ratito. Perdón, ¿cómo? Se congeló y no se lo escuchó los últimos 30 segundos. Decía, ¿ahora sí? Sí. Bien. Sí, ahora. Le decía en la última parte, lo que nosotros pretendemos y queremos es con esta materia y con este curso, es que ustedes sepan aplicar el derecho de fondo con lo que hace la cuestión de procedimiento, los reclamos y todas sus instancias desde el inicio, porque me imagino que ya hablaron de lo que hace el tema del conflicto laboral. Cuando se arma un conflicto laboral, ahí entramos a tallar nosotros y ahí empieza lo que hace a nuestro trabajo propiamente dicho. ¿Se entiende eso? Entonces, ¿viene de la mano con el derecho de fondo? Por supuesto que sí, y tal vez somos los hijos mayores de la ley de contrato de trabajo, hoy la ley de reforma, pero no quiere decir eso que tengamos que inmiscuirnos o meternos a hablar de derecho de fondo. Yo no le puedo decir a ustedes ahora, hagan una planilla, porque se supone que ya tienen que saber hacer. Yo no le puedo decir a ustedes ahora, hagan un oficio, porque entiendo y creo que sí tienen que saber hacer un oficio por derecho procesal civil y comercial en particular. Entonces, nosotros acá
lo que queremos es saber el procedimiento de cada provincia, cómo se litiga en Formosa, cómo se litiga en el Chaco, cómo está vigente la nueva ley, si ya está entrando en vigencia la nueva ley y cómo es el criterio de los jueces en Corrientes, porque acuérdense que yo creo que le había comentado en la primera clase que nosotros acá tenemos una nueva ley, que es la 6742, que deja sin efecto todo lo que teníamos planeado nosotros hablar para este curso, deja sin efecto la 3540 y de 109 artículos, que era la 3540, nos vinimos a 37. Miren ustedes la diferencia que hay entre una y otra ley. Por lo tanto, queremos saber cómo se litiga en Misiones. Esa es nuestro, o ese va a ser nuestro temperamento, y eso es lo que ustedes, a partir de la clase que iniciamos el primer día de clases, es que se tienen que pura y exclusivamente meter en la cabeza y tratar de entender que hay que hacer valer un derecho de fondo, sí, pero con el derecho de forma, o sea, con lo que significa el juicio propiamente dicho, el reclamo formal propiamente dicho, ya sea en sede administrativa o en sede judicial, no hay ningún inconveniente. Entonces, saber los pormenores de cada forma de proceder en cada provincia. ¿Se entendió eso, chicos? ¿Queda claro eso? ¿No hay duda al respecto? Sí, profe, se entendió. Bien, doctor Blanco, cuando usted está disponible me avisa y le cedo la palabra, ningún problema. Bien, ¿qué más? ¿Qué más por ahora para poder avanzar un poco y que no haya dudas respecto a lo que se habló hasta acá? Esta es la tercera clase, ¿no? Sí, doctor. Sí, es, doctor. Así es, profesor. Bien, bien, bien. Por favor, no dejen de buscar materiales, consigan todo, cualquier tipo de material que se ajusta a nuestro programa. Léanlo, vamos a tener tal vez quizás discrepancia, tienen distintos criterios algunos autores, lo vamos a tratar de aunar, pero no se dejen estar, chicos, porque no tenemos un compendio solo o un solo libro que habla sobre toda la materia en particular. El doctor Pereira, que es de Santo Tomé, está escribiendo, tiene varios, le recomendamos en su momento al doctor Pereira, nada más que él tiene escritos libros con respecto a la 3540, que es la ley que dejó de funcionar en Corrientes como ley de procedimiento. Entonces, está ajustando, creo que con los que hacen la cuestión de libros, está ajustando algunos detalles y posiblemente ya se largue en cualquier momento, no sé si le tocará a usted en este curso, pero si hay bibliografía del doctor Pereira, yo les recomiendo con respecto a la nueva ley que está en vigencia en Corrientes. Va de suyo que para Formosa, Chaco y Misiones, los autores que vengan y los que hablen, porque ahora entiendo yo, por lo poco que estuve mirando y estuve analizando la ley de Corrientes, la ley de procedimiento laboral, más o menos fuimos emparejando todas las 4 provincias en la forma de proceder, con algunas pequeñas diferencias en cuanto al tema de plazo. No sabemos si es 3 o 5, si es 10 o 9 para la contestación de la demanda, el tema de alegatos, si son 5 días comunes para todos o 5 días para cada uno. Vamos a encontrar pequeñas particularidades en cada uno de los códigos de provincia, pero que ustedes eso lo tienen que saber. Sí, Ricardo, te escucho. También un comentario con respecto a lo que está hablando usted. Yo estaba viendo que el tema de los recursos en la ley nueva directamente remite al Código Procesal Civil y Comercial de Corrientes. ¿Puede ser así ese detalle? Así expresamente, Ricardo, por eso es que de 109 artículos que guardaba la 3540 nos vinimos a 37, porque automáticamente ya diríamos que no es una aplicación supletoria, sino que una aplicación activa de lo que es el Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia.
¿Se entiende? Entonces, en vez de tener dentro de nuestro código pura y exclusivamente la forma y el modo de interponer recursos, acá automáticamente se suprimió eso y se remite al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. O sea, tenés razón, Ricardo. ¿Ok? Perfecto. Quedó claro. Paula. Paula. Sí, 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 te una escucho. consulta nada más para que me quede claro. Este nuevo requisito dentro de los requisitos de admisibilidad de la demanda, de haber pasado por una etapa de conciliación, no es que no sigue siendo un requisito, nada más que ahora está suspendido. ¿Es así? Sí. A ver, te explico, Paula. En Ciudad Autónoma, existe el SECLO, que es justamente la instancia administrativa previa que es obligatoria trasuntar, pasar por esa instancia administrativa para que después que no haya acuerdo, te extiendan un certificado donde diga expresamente que no hubo acuerdo y con esa constancia o certificado vos podés abrir la puerta judicial, o sea, podés iniciar la demanda. Corrientes está en el mismo camino, nada más que falta reglamentar, va a faltar una cuestión previa con respecto a la reglamentación y la puesta en vigencia de esa ley. También va a pasar o vamos a trasuntar, vamos a caminar por esa misma instancia. Acá es el OCLO, en Capital Federal es SECLO, acá va a ser OCLO, donde nos obliga previamente a iniciar la acción judicial a que caminemos, a que cerremos la instancia administrativa. Si es por acuerdo, ya no es necesario la actividad judicial. O eventualmente, si es un acuerdo parcial, tal vez quizás haya una apertura para iniciar por la diferencia, por lo que resta del acuerdo. Y si no hay acuerdo, automáticamente la constancia, el certificado de que no se llegó a un acuerdo y a partir de ahí recién iniciar la acción judicial. Todo esto se supone, y para los grandes estudiosos de tanto de Capital Federal como de Corrientes, dicen que es para evitar que los juzgados se llenen de juicios laborales, porque con la cuestión de evitar el tema de, o sea, si la instancia administrativa fuese voluntaria nada más, entonces uno puede dejar de lado e iniciar directamente la acción judicial. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, para evitar eso, es como un sedazo, como que uno está batiendo algo y lo que queda, bueno, el remanente se irá a juicio si no hay acuerdo. Pero esa es la idea más o menos para evitar que los juzgados laborales, nosotros acá en Corrientes tenemos 4 juzgados laborales nomás en Capital, o sea, para la cantidad de población que es, nos quedamos cortos en juzgados, nos quedamos cortos y los jueces se sientan arriba de expedientes para poder después descomprimir la cuestión. A eso nosotros tenemos que agregarle que el tema, nuestro sistema ambivalente, que fue la cuestión en pandemia que se hizo, doctor Blanco, ¿cómo era el decreto, el acuerdo del, Sí. la oralidad? El 19 era /20. Entonces se incorpora un procedimiento donde desde el punto de vista laboral, que nosotros teníamos una sola audiencia con la 3540, que era la audiencia de trámite prevista en el artículo 47, eso con la pandemia se hizo un acuerdo, el Superior Tribunal, e impuso
que hayan dos audiencias, una preliminar y una audiencia final. Entonces, todos los días van a haber cambios y ustedes van a decir, no, me mintió el profesor, no. Son cosas que van pasando y tal vez quizás termine el doctor Repeto hoy de hablar de que todavía no es obligatorio el OCLO, la vigencia del OCLO, de la cuestión administrativa, y la semana que viene tengamos que decir, no, ya entró en vigencia. Me explico, hay que transitar, hay que caminar y hay que ir sí o sí a la instancia administrativa porque si no, no podemos iniciar la vía judicial. Esas cuestiones, chicos, quiero que seamos grandes, maduros y que se entienda, no es que uno le quiere mentir, ni mucho menos querer pasar por alto. Son cosas que todavía no entraron en vigencia, que posiblemente van a entrar en vigencia y que lo vamos a tener que aplicar así. Mientras tanto, rige el principio de la voluntariedad, el hecho de que poder ir, si uno quiere, a la parte administrativa y si no quiere, puede ir judicialmente a iniciar. Doctor Blanco, le dejo el curso. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Yo les había mencionado con respecto a que tenía un libro sobre notificaciones y comunicaciones laborales. Ese es el título. En realidad, la editorial es Hammurabi. En lo que tienen es un resumen, digamos así, de las distintas teorías con respecto a la comunicación, y tienen un desarrollo de cómo hacer ciertos tipos de textos y demás. Le puede ser útil para el día de mañana en el ejercicio profesional. Yo normalmente cuando voy adquiriendo espero un tiempo antes que salgan las nuevas disposiciones legales, digamos, para permitir, como dije, que se desarrolle mejor algún tipo de información y que no sea solo el mero texto. Porque si no, el texto se lo obtiene nada más imprimiendo con la computadora desde Google. Entonces, pero en este caso, por ejemplo, este es un libro del año pasado, 2025, ¿sí? Que estaba con las últimas modificaciones correspondientes a la parte laboral hasta esa fecha. Es más o menos lo que está mencionando el doctor, que se van produciendo actualizaciones o variaciones que hacen que nosotros tengamos también que ir en forma continua poniéndonos al día, por así decirlo. Si mal no tengo entendido, hoy tendríamos que avanzar con la unidad 3. ¿Es correcto eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Querría que los que son de acá de Corrientes busquen si tienen disponible el de la ley nueva con respecto al Código Procesal Laboral. Como le había dicho, son pocos artículos, son 35 más otros 3 que son simplemente transitorios, digamos. Total 38, pero los que sirven a futuro son 35. Bien, vamos a empezar. ¿Tienen su programa ustedes? Bueno. Sí, doctor, el primer tema es la justicia laboral. ¿Cómo? El primero es la justicia laboral. Y te dice integración de la justicia del trabajo. Así es. En la provincia de Corrientes tiene carácter constitucional. El artículo 178 establece cómo se va a realizar o quiénes son los que están a cargo de la justicia del trabajo. Básicamente lo que dice es el Poder Judicial será ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, cámaras de apelaciones y demás jueces letrados de primera instancia. La terminología jueces letrados en realidad tenía una raigambre un poco arcaica porque había antes jueces que eran de paz que no necesariamente tenían que ser abogados, digamos. Actualmente eso ya en nuestra provincia no se da porque todos los jueces, los de paz también, son letrados. De hecho, en mi propio juzgado yo tengo competencia de paz también. O sea, soy civil, comercial, laboral, familia, niñez, adolescencia y de paz. O sea, mi juzgado es multifuero, pero surgió a partir de un juzgado de paz al que se le fueron agregando competencias. Pero yendo específicamente a la que interesa en nuestra materia, entonces tenemos, como digamos así, establecido un organigrama en el cual hay jueces de primera instancia, luego vendrían
las cámaras de apelaciones en lo laboral y sobre ello estaría el Superior Tribunal de Justicia. El mismo esquema que se encuentra en general en las distintas competencias, por ejemplo, civil y comercial, o por ejemplo en la contenciosa administrativa. Bien, ¿tienen a mano algunos ya la ley de corrientes? Sí, la tengo. El artículo 6º, ¿qué dice? Jurisdicción. Sí, ¿pueden leer? La jurisdicción en materia laboral es ejercida por el Superior Tribunal de Justicia, Cámara de Apelaciones y juzgados con competencia en materia laboral asignada por la ley. Lo que ahí te está indicando, el término jurisdicción acá estaría como decir el derecho, porque después vamos a ver que también se puede decir la competencia, la atribución. Nosotros solemos usar el término competencia. Competencia en razón de la materia, competencia en razón del grado, competencia en razón del territorio, ¿verdad? Pero jurisdicción estaría usado acá en una especie de forma sinónima, o sea, ¿quiénes son los que tienen que abocarse a cuestiones laborales? Son los tribunales, perdón, los jueces de primera instancia laboral, las cámaras de apelaciones en lo laboral, en lo que compete a la atribución de las cámaras, y el Superior Tribunal de Justicia como, digamos así, como órgano justamente máximo dentro de la provincia, a la que le corresponde todas las materias y entre ellas la laboral. ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces tenemos una base ya. Acá la provincia de Corrientes está dividida en 5 jurisdicciones, o sea, 5 secciones. La de Capital, como dijo el doctor Filártiga, tiene 4 juzgados de contenido laboral que están en la capital, digamos. Eso sería parte de la primera circunscripción, que es la de Capital. Capital tiene Cámara de Apelaciones en lo laboral, que se encuentra en el 7º piso del edificio Tribunales. ¿Sí? Estaría en la esquina está mejor dicho en la esquina de San Juan, y sería San Juan y Pellegrini. Sería la ubicación. En el 7º piso está la Cámara de Apelaciones. Actualmente el que preside es el doctor Sánchez Mariño. San Juan y 9 de julio, doctor. San Juan y 9 de julio, sí, ya estoy de sanroqueño yo. Bueno, tenemos entonces, eso sería la Cámara de Apelaciones. En cuanto a los juzgados laborales, están en el 4º y 5º piso. Acá el doctor Filártiga me puede corregir porque él es el que más recorre normalmente a una hora, que casi no se recorre tanto, pero sigue yendo temprano. 4º y 5º piso son los laborales, los 4 que mencionó el doctor Filártiga. Así es, correcto. Y en cuanto a otras localidades de la primera que tienen juzgados laborales, son por ejemplo Bellavista, que es un juzgado multifueros también. Ensaladas también es un juzgado multifuero. Lo mismo ocurre con San Luis y con Santa Rosa. Y hasta en Paso de la Patria. Esas localidades son todas de la primera, en la cual hay juzgados que son multifueros, que tienen también competencia laboral. Entonces, como dije, en nuestra provincia hay 5 circunscripciones, esperen que le busque la otra. La segunda es la de Goya. En Goya también hay una cámara, pero ya es cámara civil, comercial y laboral. No es solamente una cámara de apelaciones laboral, sino que abarca también los fueros civiles y comerciales. Eso en Goya. Ahí está el doctor Muñagurria como presidente. Y hay un juzgado laboral en la propia ciudad de Goya. Aquí en San Roque yo soy el que estoy a cargo del juzgado multifuero que tiene competencia laboral. Y en Santa Lucía hay también un juzgado multifuero que, entre otras cosas, también tiene competencia laboral. No sé si hasta acá más o menos le fue quedando claro el organigrama. O sea, la primera circunscripción es la de Capital. Y en ella corresponden Capital y las otras localidades que le mencioné como Saladas, Bellavista, Paso de la Patria. Y en ellas, como le dije, existen juzgados laborales. La tercera es la de Curuzú. En Curuzú está una cámara laboral que el presidente es el doctor Ferreira. Hay un juzgado también ahí en Curuzú que es el civil y comercial, que también es laboral. Y en Mercedes también hay otro juzgado que es multifuero, civil, comercial y laboral. O sea, Curuzú tiene a su cargo una parte de la propia localidad y el departamento, digamos así, también lo tiene a Mercedes. Y una particularidad, lo que se refiere a cuestiones que sucedan en la zona de Montecaseros,
y actualmente también sería Mocoretá, que son de otra circunscripción, también van a la Cámara de Curuzú, porque la zona que corresponde a Montecaseros, que sería la de Paso de los Libres, no hay una Cámara de Apelaciones en lo laboral, ¿me explico? Entonces se toma la que es más cercana, que sería la de, en este caso, Curuzú-Cuatiá. Como le dije, la cuarta circunscripción sería la de Paso de los Libres, que tiene solamente cámara criminal. O sea, tiene una cámara de otro tipo de fueros y por eso la parte que corresponde a lo que es laboral se recurre como cámara de apelaciones a la de Curuzú. ¿Hasta ahí seguimos? Sí. Y la quinta sería la de Santo Tomé, que es la que yo estuve anteriormente, antes de quedarme acá en San Roque. La de Santo Tomé, hay un juzgado civil y comercial laboral que corresponde a un tipo multifueros, que en el que en su momento yo estuve a cargo, y hay una cámara de apelaciones que también tiene civil, comercial y laboral. En Virasoro también existe un juzgado multifuero que está a cargo del doctor Ver, y en Ituzaingó también hay otros multifueros, y en Alvear también otros multifueros. ¿Está? Ahí es el doctor Maidana, si mal no recuerdo. Yo acá estoy haciendo memoria de aquellos con los que tuve trato cuando estaba en la zona, por eso estoy, y supongo que siguen siendo los mismos, porque no hubieron modificaciones, salvo los de familia de Casero, de Casero y demás, que si hubieron modificaciones de la época que yo estuve, el resto son los mismos. Entonces, Familia en Santo Tomé se modificó también. ¿Cómo? Familia en Santo Tomé también se modificó, digo, ahora es... Sí, antes estaba la doctora López. Ahora cambió, es un doctor, si no me equivoco mal, algo así. Ahora no, Familia en Santo Tomé. No, Santo Tomé no, ahora Santo Tomé. En Santo Tomé sí, se separó la doctora Luco, la que está a cargo, que fue mi secretaria en su momento, la doctora Luco Montero. Y se separó de lo que antes era el juzgado de la doctora Soba, que era cuestión civil, contencioso administrativo y familia, y ahora quedó civil y contencioso administrativo. Y en el mío está, la que fue mío, mejor dicho, no vamos a ser tan posesivos, está la doctora Noa Durán. Exactamente. Sí. Bien, esos serían entonces las cinco circunscripciones. ¿A qué viene esto? Viene simplemente a que se entienda que había mencionado el doctor Filarte hoy cuando estuvo explicando que para la ciudad de Corrientes son pocos los juzgados para la cantidad de habitantes. Tengan en cuenta que la ciudad en sí tiene unos 450.000 habitantes ahora. O sea, está ligeramente con más población que Resistencia, tiene unos 20.000 más habitantes que Resistencia, cuando anteriormente era Resistencia que tenía más población. Y si sumamos la zona más cercana, que si bien cuenta con uno propio, que sería San Luis del Palmar, y estamos hablando entre la zona de San Luis y lo que sean otras localidades cercanas, y estamos acercándonos más bien al 500.000. Entonces, que haya en esa zona 5 juzgados es medio que no es tanto. Acá en mi caso, la zona en la que yo intervengo, que es el departamento de San Roque, tiene en total unos 25.000 habitantes. Y la ciudad de San Roque cuenta con unos 6.000 habitantes, un poquito más de 6.000. Entonces, un juzgado que sea laboral para la cantidad de movimiento que tenemos está relativamente bien, digamos. No es tanto lo que tenemos que en parte laboral, por lo menos hasta la fecha. Bien, entonces, ¿qué punto sigue después? Después sigue, doctor, integración de la justicia de trabajo. No, eso es lo que ya estaba explicando. La integración de la justicia del trabajo habíamos visto que estaba conformada como por Composición de los tribunales. Superior Tribunal. Después sigue composición de los tribunales y después nombramiento de los jueces. Bueno, acá estoy hablando sobre lo que sería nuestro organigrama en la provincia de Corrientes. Tengan en cuenta que todas las provincias tienen su propia división en circunscripciones. Doctor Filarte, ¿en el Chaco son 7 o cuántas son? No tengo idea exacta. A ver, la gente del Chaco, si puede mirar cómo está organizado. Misiones son 5 también. 5. En Sí, Misiones. 4 me No, parece. Chaco me parece que tenía más.
Creo que son 7, como dice usted, doctor, si no me equivoco. ¿A qué va con esto? A que ustedes tienen que saber, cuando veamos lo de la competencia, pero ustedes ya tendrían que haberlo visto en el civil con respecto a la competencia territorial, van a tener que determinar justamente a qué tribunal sería el que corresponde presentar las demandas. No sé si me explico. A eso es la importancia de conocer las zonas, cómo están divididas y cuál sería, si existen o no los tribunales específicos para la parte laboral o los que sean multifueros que tengan competencia laboral. ¿Se comprende? O sea, no es ocioso decir esto porque, como le estuve mencionando yo, los que son de la zona del departamento de San Roque, por ejemplo, serían de mi incumbencia. Por ejemplo, los de Santo Tomé anteriormente, los de Montecasero anteriormente era también, básicamente, abarcaba más de lo que ahora abarca porque se separó Mocoretá hace unos años y Mocoretá tiene su propio juzgado, que es el del doctor Podestá, que abarca también con una cuestión de la parte laboral. O el del doctor Ver, que amplió su competencia cuando anteriormente no la tenía. O sea, esos son también modificaciones que se hacen vía acordadas o acuerdos del Superior Tribunal que van viendo cuál sería la mejor posibilidad en cuanto a cantidad de expedientes y mayor cercanía de los juzgados con respecto a los casos que se van dando. Por ejemplo, cuando yo estuve en Montecaseros, Mocoretá todavía no tenía la parte laboral. Posteriormente se hicieron unas consultas estadísticas, nos pidieron informes a nosotros sobre cómo eran las cantidades de expedientes laborales que teníamos y de qué origen eran cada cual. Y ahí se vio la conveniencia de darle un cierto grado de separación a lo que es Mocoretá para que ellos puedan tener también la parte laboral y entonces hacer una mejor distribución y dar una mayor celeridad también a la atención, porque nosotros al tener toda la zona nos encontrábamos con que a veces se podía ralentizar algunos expedientes o lo que se pide casi siempre, que son los reconocimientos o algún tipo de medida que se tiene que tomar en la localidad. Así que, en definitiva, por así decirlo, se independizó o se separó la parte laboral de Casero y se la envió a Mocoretá. Lo mismo pasó en su momento, pero eso fue antes que yo estuviera con respecto a Santo Tomé y Virasoro. Ya se produjo antes esa reasignación de roles en competencia. Bien, ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para la selección de jueces. Nuevamente me ciño a lo que se refiere a la provincia de Corrientes. En la provincia de Corrientes tenemos nosotros la particularidad que se estableció el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está conformado por una especie de, digamos así, de participación de distintos componentes que hacen a la justicia y hacen también a la educación y al Poder Ejecutivo. Porque, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura es presidido por el presidente del Superior Tribunal de Justicia. En este caso sería el doctor Guillermo Seman, el que preside actualmente el Consejo de la Magistratura. Está también el fiscal de Estado. Se nombra un representante por la Facultad de Derecho. Creo que esa es la doctora Nis, me parece, doctor Filarte, la que está actualmente, porque anteriormente estaba la doctora Zárate. Así es, la doctora Nis. Después, un miembro del Colegio de Abogados de la zona, porque no se olviden que la selección de jueces o de fiscales y demás se hace para distintos específicos lugares. Por ejemplo, para la primera, entonces tiene que ser uno del Colegio de Abogados de la primera. ¿Me voy explicando? Y por supuesto también un representante del Colegio de Magistrados. Aunque la terminología que se utiliza es un profesional seleccionado entre sus pares, pero en realidad es uno nombrado por el Colegio de Abogados. Y lo mismo se dice con respecto a un magistrado seleccionado entre sus pares, cuando en realidad el Colegio de Magistrados es el que designa quién los va a representar en este Consejo de la Magistratura. ¿Qué función tiene el Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura tiene una función que es la de, cuando se produce alguna vacante, iniciar el proceso para la selección del magistrado que esté siendo necesario. Ahora, ¿qué otra función tiene ese Consejo de la Magistratura? También puede intervenir en el inicio para el juicio político en caso que se presenten algún tipo de situaciones que hagan considerar que se debe avanzar con ese remedio
ante la inconducta o irregularidades por parte de alguno de los jueces. Entonces, está tanto en la selección de los candidatos como en la, por así decirlo, depuración de los jueces. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? Bien, normalmente lo que ocurre para la selección de los jueces es, cuando se produce esa vacante, se inicia el procedimiento para selección. Lo primero que se da un tiempo es el anuncio sobre la apertura del concurso y el tiempo para que los que sean candidatos se presenten. Actualmente el requisito es tener 30 años de edad con 2 años de ejercicio en la profesión para poder avanzar ya como jueces, ya como cualquiera de los otros cargos que pueden haber, como serían secretarios o fiscales, asesorías o también, digamos así, defensores. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre eso? No sé si es tan interesante que no quieren preguntar o es tan así que prefieren dejarlo nomás en el silencio, pero bueno, vamos a avanzar. Se entiende, doctor, ¿cómo explica? Profesor, ¿Sí? él tiene una edad de 30 años y tiene una edad límite para arriba. Bueno, normalmente era 75, pero no creo. Ese es el tiempo que podemos estar como jueces. De hecho, la mayoría no. Fíjense, cuando yo estuve en Salada, creo que el doctor Sima llegaba a esa edad. O sea, yo le reemplacé a él como sustituto en Saladas y él creo que ya tenía esa edad cuando se jubiló. Pero la gran mayoría se retiran antes. La gran mayoría de los, cuando llegan a la edad normal, digamos, las juezas normalmente a los 60 y los jueces a los 65. O sea, la gran mayoría hacen eso. No quiere decir que todos lo hagan. Pueden seguirse. Nosotros en realidad podemos seguir mientras estemos en condiciones, porque no tenemos un límite de edad legal. Se supone que nosotros, mientras dure, porque lo que dice la Constitución sería mientras dure su buen desempeño. No implica mientras no cumpla tantos años. Pero en la práctica se tomó como medida los 75 años, porque se considera que es una edad en la cual todavía podría tenerse una buena capacidad intelectual, porque la función del juez requiere un cierto grado de, yo diría, de madurez, pero también un cierto grado de posibilidades de adaptación. Entonces, llega cierto tiempo en que las personas ya no somos tan adaptables, digamos, o que nos encontramos con ciertas situaciones en las cuales nos exceden. Sin ir más lejos, por ejemplo, ahora salió una disposición con respecto a cómo tienen que ser el nuevo tipo de notificaciones y hay tutoriales que explican a los profesionales sobre cómo tiene que hacerse para crear el Drive y poner el QR y ciertas obligaciones sobre cómo tienen que ser los modelos de cédula. Yo mismo, para entender cómo es el procedimiento, porque como se dice, si uno quiere exigir, tiene que saber hacer. Me puse a la prueba y dije, bueno, está bien, de parecer sencillo, parece sencillo, pero en las prácticas que hice todavía cometo errores. Entonces digo, voy a tener que tener un tiempo más de práctica para poder fabricar eso y hacer, como se dice en las carpetas, subir e incorporar el QR y demás, tal como dicen los tutoriales. O sea, si, por ejemplo, un profesional pregunta y estamos en una audiencia, puedo preguntarle a los que están ahí, que son más jóvenes del personal, pero también tengo que tener ya una idea. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo considero que es necesario que tengamos una ductilidad para poder entonces cumplir mejor nuestro rol. Tal como hoy estuvo mencionando el doctor Filártiga, no solamente en la parte laboral, también en la parte de familia, se producen continuas mutaciones en cuanto a la aplicación de la ley o en cuanto a cómo se van enfrentando las distintas situaciones. Entonces, eso hace que uno tenga que ir también adelantándose y tratando de conocer. Simple ejemplo, anteriormente, no tanto tiempo, para tomar un ADN de una persona fallecida, porque no se lo tenía el presunto padre vivo, se solía hacer normalmente la exhumación. Ahora se puede suplir con otros familiares. El caso, por ejemplo, que yo tengo de uno es que se puede suplir con el hermano. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque van a tomar el de la madre, van a tomar el del hermano y el del hijo y van a hacer, ellos sabrán cómo, las debidas pruebas para determinar el grado de filiación paterna, digamos así.
Entonces, hay ciertos avances y demás que se van produciendo, que no son los que nosotros tengamos que hacer, pero que son necesarios. Fíjense, por ejemplo, también la costumbre que tenemos ahora de cuando son extensiones amplias que hay que hacer reconocimiento judicial, al contar con drones del Poder Judicial, nosotros lo que pedimos es el servicio de drones del Poder Judicial. Entonces eso se hace, por ejemplo, un campo de 600 hectáreas se puede hacer en 1 hora con el dron. Se tiene la cámara, se puede tener los detalles que uno pida, se va viendo, como se dice ahora, en tiempo real, lo que va haciendo el que opera el dron, y se le puede pedir que marque aspectos específicos. Entonces, eso dirán ustedes, bueno, para lugares de trabajo tal vez no sirva, pero también puede servir según la extensión de la empresa o los lugares que haya que ver, porque hay muchas veces que uno no puede controlar, pero con ese sistema de drones puede ver muchos lugares que no se verían fácilmente o que no son de fácil acceso. E inclusive, la única salvedad es que tiene que estar a la altura aproximada de lo que serían los árboles, un poco más arriba de los árboles más bajos que haya en la zona. Eso sería lo que necesita el dron para poder operar tranquilo. Entonces vemos que hay muchas tecnologías que tenemos que ir adaptándonos, no necesariamente a utilizar nosotros, pero sí a servirnos. Esto viene más que nada como una especie de idea de cuáles son las distintas variaciones que tiene la actividad, no solamente del juez, sino del juzgado. Pero volvamos ahora al procedimiento de selección. Yo les había mencionado que se tiene que hacer el llamamiento por parte del Consejo de la Magistratura. Hasta acá me explico. Una vez que se hace ese llamamiento, le dije la edad de las personas que van a ser o que pueden ser candidatas, digamos. Pero después de eso, de la edad de las personas que pueden ser postulantes, lo que ellos tienen que presentar es cumplir con una serie de requisitos. O sea, son toda una serie, como por ejemplo, no sé si me están viendo, parece que se me fue la imagen a mí. ¿Me ven todavía ustedes, por favor? Se lo escucha y lo vemos, se lo escucha y lo vemos. Está recortando el audio. Sí, no, pero acá en mi celular está toda la imagen, por eso quería hacer, con que ustedes me escuchen está bien, no basta, no hay problema. Bien, entonces les estaba diciendo, hay una serie de elementos que deben reunirse para poder ser inscriptos. Por ejemplo, el certificado de conducta, por ejemplo, no se es deudor en cuanto a ningún tipo de deuda, porque de hecho también es importante tener en cuenta esto. Aún nosotros los jueces tenemos un plazo de 60 días para solucionar cualquier tipo de embargo o deuda que hayamos generado aún en el ejercicio del cargo. ¿Me explico? Eso está dentro de lo que se llama código de ética, que no corresponde solo a los jueces. Doctor Blanco, no solo escucha. Sí, no se entendió la última parte. La última parte, después de la deuda que habló, se cortó. No, pero yo tengo abierto el micrófono. ¿Ustedes no me escuchan? Hola. Ahora sí, doctor. Ahora sí, profe. Sí, porque mi micrófono está abierto. Bueno, estaba diciendo, tal vez cuando dije deuda ya se borró porque no quiero hacerme cargo, digamos, pero lo que me refería es lo siguiente. Lo que tenemos es también, como digo, ese código de ética, y el incumplimiento con él puede significar que terminemos con un procedimiento en el Consejo de la Magistratura que puede derivar después en el juicio político, ¿está? Pero yendo a lo que iba, entonces, una declaración jurada que no se tiene deudas, el certificado de conducta, también hay que traer, según el caso, si uno estuvo en el Poder Judicial o se encuentra en el Poder Judicial, los antecedentes del Poder Judicial indicando el lugar donde estuvo prestando servicio y el periodo de tiempo. Después el propio Poder Judicial se encarga de pedir a recursos humanos para contar con esa información. Básicamente, también si ustedes están ejerciendo como profesionales, se pide que ustedes presenten de la materia por la que están por concursar, por ejemplo la laboral, por lo menos un expediente por año, para indicar que ese año estuvieron ejerciendo, para poder contar la antigüedad, porque eso suma puntaje, por así decirlo. Entonces, un expediente del año, pongamos 2016, otro del 17, otro del 18, y se toma eso para sumar el total después de puntos que le corresponden por la actividad como profesional. Entonces, todos esos requisitos se reúnen a los fines de, como dije, de tener un primer puntaje del postulante.
No se puede avanzar si no se tiene 5 puntos. También uno tiene que ser 5 puntos es lo mínimo para avanzar con el proceso. Si no se llega a los 5 puntos directamente, se rechaza al postulante. ¿Está? También, por supuesto, se da un puntaje con respecto a la actividad de tipo educativa o los estudios que se hayan realizado. Por ejemplo, los cursos suman un 0,20, algo así. Después, cuando son determinados en cursos de más tiempo, 0,40. Cuando se trata de algún tipo de especialización, un punto y así va subiendo. ¿Me explico? Entonces, todo eso son elementos que hacen para que el profesional presente cuando se está postulando. Posteriormente, lo que ocurre es, de la lista que queda, se confecciona cuáles son las personas que están en condiciones de rendir, y esas personas tienen derecho, las que no quedaron anotadas, a impugnar y pedir que se les revea la situación, pero vencido ese plazo, se avanza con la fecha para el examen. El examen actualmente es muy particular. Anteriormente se contaba con el formato papel del expediente, actualmente no. Actualmente se provee de una netbook en la cual está la pantalla dividida. En una parte va a estar el expediente a analizar y en otro el espacio para hacer la sentencia que uno va a realizar. Normalmente se toman el día del examen, se cita a los que van a ser examinados, digamos, normalmente a las 7 de la mañana, se pone en un bolillero 3 números que corresponden a distintos sobres en los cuales están distintos expedientes. El que sale sorteado es el que va a hacer el tema de examen común. Posteriormente se da un plazo. Por lo que tengo entendido, el último plazo no es muy largo, porque a las 7 dan las bolillas y a las 9 empieza el examen. Los últimos que estuvieron haciendo, que eran para, justamente uno para laboral de Curuzú y otro más que era para Paso de los Libres, me parece. En esos casos empezaron a las 9 a hacer el examen. El examen les da la posibilidad de estar 8 horas. O sea, en 8 horas tienen que preparar una sentencia. Normalmente se trata que las personas que realizan el examen no puedan ser individualizados por quienes corrigen. Sí se publica con poca antelación quiénes son los que van a corregir. Normalmente se elige una persona del Colegio de Abogados y 1 o 2 magistrados. Casi siempre en realidad son entre 4 y 5 los correctores, a los cuales se le va asignando las distintas sentencias. Todo depende de la cantidad de postulantes. En general, para los juzgados, la mayoría de las veces hay unos 20, 25 postulantes. Se anotan muchos más, pero casi siempre entran 20, 25. Igual en la sala que normalmente se utiliza en Casa La Graña, hay aproximadamente unas 35 máquinas, o sea que hay espacio para bastante, y si no se hace en otro lugar también que tienen, que es ahí cerca nomás, que sería cerca del sótano de tribunales, digamos, donde tienen otras computadoras más, unas 15, 20 más había, si es que aumentan, o se fijan para días distintos y se hacen sorteos aparte, digamos. No sé si hasta acá me están escuchando bien. ¿Alguna pregunta? Se escucha perfecto. Doctor Blanco, Bien. una preguntita. Sí. La declaración jurada de las deudas es deuda Cristian, no se te escucha. de naturaleza. Por ejemplo, que no se tiene deudas municipales, ni de rentas, ni ningún otro tipo de deuda, pero es una declaración jurada que ya viene preimpresa, digamos, uno tiene que ir a la página del Poder Judicial, dice declaración jurada para concurso, se imprime esa y se firma, después se escanea y se envía con firma y todo. Lo que omití decirle es que para la inscripción también es virtual, se tiene que ir a la página del Poder Judicial, hay una, por así decirlo, una parte que dice concursos, se busca el concurso que en ese momento esté vigente y en el que uno se quiera anotar, clica ahí y ahí aparecen las distintas opciones que hay, porque no siempre es de un solo cargo, sino que son varios cargos los que están y en distintos lugares. Entonces, al entrar ahí, pide inscripción, marca la inscripción y ahí le aparece como una especie de formulario donde tiene que completar con sus datos, con su nombre, establecer cuáles son los cargos para los que quiere concursar y luego, al dar ingreso a eso, le va a asignar un número de orden. Tiene que imprimir ese formulario y tenerlo en su poder, aunque ya queda en la página guardado, pero
tiene que imprimirlo porque normalmente, no sé si todavía sigue siendo así, porque en ese estudio está actualizado y ahora ya es todo virtual también al enviar, pero normalmente hasta los concursos anteriores, hasta el año pasado, el sistema era, se enviaban o se ponía ese formulario de inscripción, uno iba a la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia, estaba el formulario a la vista, firmaba uno, y ahí le adosaba toda la documentación que traía y una carpeta para que se guarde esa documentación, o sea, la declaración jurada, el certificado de conducta, los expedientes tenidos, los informes respecto a qué funciones cumplió o qué tareas desarrolló en el Poder Judicial y los periodos para que ellos a la vez pidan el recurso humano, como dije, las certificaciones y las copias certificadas de los títulos. ¿Se entiende? Por supuesto que también ahí, sí. Que le quería comentar que quien les habla es miembro titular del Consejo de la Magistratura del Chaco y el próximo 20 de abril tomamos exámenes para un cargo de juez del trabajo en Saspeña, Chaco. Entonces, 20 y 27 separamos los días para poder viajar hasta Saspeña a tomar el examen para un juez, para el cargo de juez de Derecho del Trabajo en Saspeña, Chaco. Así es que algo de lo que está hablando el doctor Blanco estoy entendiendo un poco. Quería comentarles eso para la gente del Chaco. Doctor, ¿cuánto duran el cargo los miembros del Consejo de la Magistratura? Si normalmente se los cita para los exámenes. Si somos miembros titulares, como en mi caso, lo que dura el examen que se realiza, y esos exámenes se lo dividen normalmente en dos tipos de exámenes. Entonces, únicamente ese periodo y ahí cesa la función. Es solamente para ese examen se forma el consejo. A nosotros nos llaman, yo estoy integrando el consejo, el miembro titular del consejo por la facultad. Nos llaman pura y exclusivamente para integrar el consejo para los exámenes porque hay cargos vacantes, por lo tanto se tiene que tomar un examen. Entonces integramos el consejo de la magistratura, tomamos los exámenes y a partir de ahí cesamos en las funciones. En realidad acá en la provincia es un poco diferente, porque como ya están asignados los lugares, digamos así, en el sentido de que hay uno que es el presidente del superior, él va a durar mientras sea presidente del superior. Por ejemplo, hace unos años atrás era el doctor Rey Vázquez, el que estaba como presidente y entonces presidente del superior, Tribunal de Justicia, y entonces él también era presidente del Consejo de la Magistratura. El año pasado se modificó eso y quedó el doctor Seman nuevamente porque lo había sido anteriormente unos cuantos años antes. Ahora, al ser nuevamente el presidente del Superior Tribunal, a la vez asume como presidente del Consejo de la Magistratura. En cuanto al fiscal de Estado, va cambiando. O sea, el que es el fiscal de Estado mientras dure como fiscal de Estado. Si cambia al fiscal de Estado, va a ser otro el que venga porque es el que representa, por así decirlo, al Poder Ejecutivo. ¿Me explico? En cuanto a lo que se refiere a la facultad, eso también, si bien se nombra, pueden tenerse suplentes para determinadas circunstancias y rotarse, por así decirlo. Entonces, la duración está variando, porque en realidad el Consejo de la Magistratura, si bien se reúne para los concursos, también mencioné que actúa como un órgano en el cual hay que decidir con respecto al avance o no de un juicio político, en una etapa previa, digamos así. ¿Me explico? Entonces puede también reunirse por otros motivos. O sea, de existir, existe. De estar en el cargo son los que estuvieron en el cargo y los que figuran como representantes de cada una de esas entidades que mencioné. Facultad, colegio de magistrados, colegio de abogados, ¿sí? Fiscal de Estado y, por supuesto, el presidente del superior. Lo que ocurre, por eso decía, y por eso era también que resulta relevante lo de las 5 circunscripciones nuestras, porque el Consejo de la Magistratura, cuando actúa, normalmente cuando se trata sobre todo para la selección de los jueces en las audiencias,
que eso voy a avanzar un poquito más adelante, pero bueno, voy a avanzar más adelante. Voy a explicar un poquito más adelante. En realidad, pueden modificar la persona que reemplace o quien actúe por cada colegio. ¿Me explico? Bueno. Sí. Bueno, habíamos quedado entonces que se va a la prueba de oposición. Les expliqué cómo se hace la prueba acá en la provincia, que es, como dije, a través de un expediente digital, el que salió a sorteo. Los postulantes tienen 8 horas para realizar. Normalmente cuando se va ahí, uno tiene que llevar también algo ya para comer o lo que fuera. Hay disponible un baño ahí cerca, les aclaro. O sea, están en una sala y estamos en una sala y estamos aislados los que estamos haciendo los exámenes. Pero posteriormente, o sea, podemos pedir para salir y salimos sin llevar nada, por supuesto, y tenemos que volver sin traer nada. Pero podemos acceder al baño si es necesario. O sea, está disponible durante las 8 horas. Normalmente la intención, para que no se conozca quién es el que hace, cada uno de nosotros al entrar elige aleatoriamente una máquina. En esa máquina hay un número puesto. Ese número que tiene es el que nos entregan para que pongamos en un sobre. En la parte exterior del sobre ponemos ese número y nos entregan una especie de tarjetita donde tenemos que poner el concurso que estamos efectuando, la fecha, para qué cargo estamos concursando, quiere decir eso, la fecha, nuestro nombre, número de documento y firmar. Y eso va a tener que ir dentro del sobre. Pero no se hace al comienzo. ¿Por qué no se hace al comienzo? Porque mientras nosotros, las personas que están realizando, mejor dicho, el examen, estamos haciendo la tarea, no se va a cerrar el sobre porque en esa misma tarjetita se agrega la cantidad de fojas de nuestra sentencia. ¿Me explico? Entonces, presenta sentencia en tantas fojas y eso firma el que está a cargo del Consejo de la Magistratura, casi siempre alguno de los secretarios. ¿Está? Entonces, al terminar, sí, cuando nosotros decimos está listo, nos permiten verificar, nos hace controlar, nos dicen cuántas fojas son. Si coincidimos con la cantidad de fojas, entonces en ese momento marcan esa cantidad de fojas en esa tarjetita, guardan dentro del sobre y cierran el sobre. Porque lo único que tiene que tener como punto particular nuestra sentencia es el número de orden, nada más, número 20, 30, cualquier fuera el número, está puesto. Nada más que eso. Tenemos que evitar dar características propias, como por ejemplo hacer subrayados, o poner negritas, o marcar algún hecho que pueda hacer distinguible nuestra sentencia de cualquier otra. ¿Se entiende? Posteriormente está el proceso de corrección. El proceso de corrección no demora mucho, casi siempre. Por ejemplo, rindiéndose el martes, a más tardar el otro martes ya se tiene la nota. Se le informan a los postulantes qué nota sacaron. El máximo sería 100 puntos. El mínimo son 70 para aprobar. ¿Sí? Tienen derecho, si consideran que no fue evaluado correctamente o que hubo algún aspecto que no fue bien efectuado, a plantear su oposición. Por eso se tarda el procedimiento más en el sentido que debe esperarse para que se presenten las impugnaciones y se resuelvan. Normalmente el Consejo de la Magistratura es el que tiene que resolver las impugnaciones. Casi siempre el Consejo cita al que fue el que corrigió cada uno de esos exámenes para que él manifieste con respecto a las objeciones efectuadas cuál sería su respuesta, si las da al lugar o si considera que no corresponden. Y luego se emite una votación con respecto a eso y se puede dar o no lugar a ese planteo. Muchas veces los planteos se hacen porque se puede haber sacado 60 puntos y con 10 puntos más se podría llegar, por ejemplo. ¿Está? Normalmente, luego de esa selección, los que quedan, terminado este proceso de recursivo, digamos, los que quedan se ponen por orden, por puntaje. En este caso, el puntaje es un promedio entre el que sacaron por el examen más el que tienen por todos los antecedentes que presentaron. ¿Sí? Entonces, con ese puntaje se va a establecer un orden de mérito de cuáles son los 10 con mejor puntaje. Si hay varios que tienen el mismo puntaje que coinciden en el 10º lugar, igual avanzan todos. ¿Hasta acá me explico? Hay veces que no, hay veces en que hay concursos en los cuales no se llega a tener los 10. Luego de esta etapa, que sería la etapa de la prueba, y antes del coloquio, que es la entrevista que se hace con los
que se hace, con así decirlo, con los integrantes que le mencioné del Consejo de la Magistratura, se hace un estudio psicológico, o sea, se hace una entrevista psicológica. Normalmente suele ser una entrevista a todos juntos. Esto es, todos los que aprobaron el examen tienen una entrevista psicológica normalmente el mismo día y se les hace primero una evaluación general y luego, en base a esa evaluación general, el psicólogo o los, en caso que sea más de uno, les van citando en forma individual y le hacen otras preguntas para complementar lo que se respondió o lo que surge de esa preliminar que se hizo con todos. Suele ser normalmente que presentan algunos de los tipos de test y uno tiene que ir haciendo distintos tipos de, por así decirlo, o a veces de dibujo o a veces de cuestionarios que tiene que responder. Por ejemplo, en uno de los últimos que yo estuve, me tocó que teníamos que entrar en la página donde se había subido para ese examen justamente una serie de preguntas, por así decirlo, una de las preguntas no era un test psicológico, que eran más o menos 300 y pico de preguntas, con la particularidad que si se empezaba no se podía suspender, porque si uno paraba eso no podía volver a entrar. Y entonces quedaba como respuesta la que había hasta entonces avanzado. Era un poquito complicado. Y en realidad las preguntas tenían un objetivo cíclico, porque se trataba de una serie que en realidad serían 80 preguntas que eran diferentes, y luego venían a hacer las restantes repeticiones desde otro ángulo, para ver si había, supongo yo, para ver si había variaciones en cuanto a la respuesta que uno daba en un caso u otro, siendo que en realidad eran situaciones espejo, digamos así. Pero básicamente sería eso la parte del psicológico. El psicológico no es que impida que uno vaya a la entrevista, el coloquio se asiste lo mismo, pero el tema que hay es que si uno no tiene un adecuado perfil psicológico para la función que se busca, por más que tenga un buen puntaje en cuanto al coloquio o los demás aspectos, probablemente no quede en la terna. Y ese es el secreto. La terna es que se eligen a los que a criterio de los entrevistadores resultarían los 3 mejores candidatos. No necesariamente son los que tienen más puntaje, son los que se consideran mejores candidatos. Hola Edgardo, ¿cómo ¿Sí? estás? Discúlpame discúlpame que te corto. Estaba escuchando atentamente tu clase. El problema de muchos de los postulantes del psicológico, ¿no? Ahí donde se traban mucho. Mira, te pongo un ejemplo. Una de mis relatoras que estaba en una de las localidades, no voy a decir quién porque no le van a ubicar, hacía muy buenas sentencias, sacó muy buen puntaje, pero, y fue junto con otra que también era secretaria, que también hacía buenas sentencias, tal vez no de la misma, por así decirlo, de la misma entidad que las que hacía la primera, pero una en el psicológico estuvo 25 minutos 30 y la otra estuvo 5. La que quedó, la que estuvo 25-30. La que estuvo 5, cuando vinieron las dos, me dijo mal y pronto, exijo una explicación. ¿Por qué estuve 5 minutos? Y personalmente le dije, mire, no lo tome como una especie de prejuicio, pero pienso que va por el psicológico. Pero no era, vos no la estabas evaluando. No, pero me preguntó a mí, a la luz de lo que yo tenía como experiencia, porque ya para entonces tenía como 8 o 10 concursos. Claro. Entonces, sí, yo creo que llegué como a la docena, un poquito más de concursos antes de quedar acá en este definitivo. Pero el tema que hay es, sí, porque empecé en el año 16 por ahí con los concursos, y fíjate que quedé definitivo recién en el año 2023, fue el del 23 que terminó en el 24. Pero bueno, en definitiva, el tema que hay es, mi punto de vista era que tenía que ver con el psicológico. Claro. No le preguntaron más porque ya no iban a dar el aprobado, entonces no tenía mucho sentido interrogarle tanto. Y sí. Edgardo, te ocupo un ratito de tu tiempo para tomarle lista porque después ya no voy a poder conectarme capaz más tarde.
Te corto un No hay segundito y después problema. ya te doy. Mientras tanto hago silencio de radio porque de paso voy a tomar un poco de agua. Listo, listo. Creo que ya le Muy saludé bien. hoy, chico, pero por las dudas, buenas tardes otra vez. Voy a aprovechar para tomarle lista y estábamos hablando con los demás docentes también y vemos que si bien hay gran cantidad de personas que vemos que atienden a la clase, que están comprometidos y que están con cámara prendida y que se nota y se ve cuando están prestando atención a la clase, también hay mucha gente que está con cámara apagada y que la verdad que no sabemos, sinceramente, que, como dije yo en su momento, puede ser una excepción, dos excepciones que no pueden prender la cámara por X cuestiones, pero en general necesito que esté en cámara prendida y todos los que tengan cámara apagada vamos a tenerlo en cuenta a la hora de evaluar, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Voy a tomar asistencia, empiezo por Clorinda. Aranda. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Arce. Barrios. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. Benítez. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien. No le voy a ir contestando las buenas tardes a todos porque si no se hace largo, pero no es que sea una falta de respeto, sino que se hace muy largo nomás si le contesto uno por uno. Profe, es una técnica para saber si nos escucha, entonces decimos presente, buenas tardes. Ah, bien. Eso mismo. Caballero. Sí, doctor, presente. Bien. Cajide. Presente. A ver si me hablas otra vez, que no te vi. Presente. Ah, ahí está. Ya vi. No estaba encontrando. Costadoni. Presente, doctor. Daveta. Presente, doctor. Bien. ¿Con quién estás, Marcelo? Con Carolina Peña. ¿Carolina cuánto? Carolina Peña. Dale. Figueredo. Presente, doctor. Jiménez. Presente, doctor. Bien. González. Cristian. Presente, doctor. Cristian González. ¿Esta es la primera vez que estás presente, Cristian? Sí, doctor. Es la primera Bien. clase que me puedo conectar. Bien. Jara. Presente, doctor. Bien. Lemo. Presente, doctor. Sí. Mesa. Presente, doctor. ¿Se me escucha? Sí. Ojeda. Sí, doctor. Bien. Peña, ya le puse presente. Servián, perdón. Vergara. Sí, presente, doctor. Bien. Vallejos. Presente, doctor. Vázquez. Presente, doctor. Vázquez Nair, ¿era? Sí. Vázquez es Luz. Velázquez, sí, doctor. Presente. Bien. Jost, Alan. Presente, doctor. Zarza. Presente, doctor. Bien. Clorinda, asistencia perfecta. Vamos con Posadas. Se firma, pero no se hace al comienzo con objetivo Arisa. Un ratito de tu tiempo Presente, para tomarle doctor. lista porque después ya no voy a poder conectarme capaz Perdón, más tarde. Arisa. Un segundito y después Alisa, presente. Bien. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Elisa, si le podés silenciar tu audio, por favor. me voy a aprovechar para tomarle. Ayala. Presente, doctor.